Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga ricamente. Estamos agradecidos como siempre con el Señor por cada una de sus bondades y por cada una de sus maravillas. En el lugar donde me encuentro, pues tal vez haga un poquitín de ruido, no sé si se lo capte el sonido de la cámara, pero vamos a exponer algo de la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 1, de los versículos 29 al 39, Marcos capítulo 1, versículos 29 al 39, y nos dice así la palabra del Señor. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Muy bien, maravillosa esta lectura, ¿verdad? Aquí nosotros encontramos tres episodios. Uno es con la suegra de Pedro, otro es sanando enfermos, y otro es cuando él les dice: vamos a otro lugar entonces a predicar. Entonces Jesús en este momento ya contaba con cuatro discípulos. ¿Quiénes eran ellos? Eran Pedro, Juan, Santiago y Esteban, ¿verdad? Dos parejas de hermanos. Entonces, según la narración, dice que cuando salieron de la sinagoga, entonces fueron a la casa de Pedro, donde habitaba Pedro, y la suegra de él estaba enferma. Muy bien. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la sinagoga? Eso lo vimos la semana pasada. Jesús estaba enseñando. Tal vez afuera, tal vez adentro, no sabemos. Jesús tenía muy buena reputación ya, aunque la gente, como lo vimos, decía: pero este hombre, ¿quién dice tantas letras? Este hombre, ¿de dónde tiene tanta autoridad espiritual? Este hombre, ¿por qué esto y por qué aquello? Pero la gente, de todas maneras, a pesar de sus dudas y de sus preguntas, lo seguía, ¿no? Porque decían: este Jesús tiene autoridad. ¿Qué estaba haciendo Jesús allí? Estaba enseñando. Y esa fue una de las claves de su ministerio, la enseñanza. Él abría su boca, dice la Biblia, y enseñaba. Bueno, también oraba, ¿no? Pero primero enseñaba a las multitudes, enseñaba a pequeños grupos, enseñaba a sus 12 discípulos, enseñaba a estos 4 con los que empezó. Luego tuvo un grupito de 3 más selectos junto a él, y también les estaba enseñando siempre les estaba. ¿Qué era lo que Jesús les enseñaba? Jesús siempre les estaba enseñando acerca del reino de Dios. El reino de Dios y su justicia, y ese era su tema predilecto, su tema favorito, el reino de Dios. En otros lugares lo vemos como en el reino de los cielos. Algunos estudiosos, teólogos han dividido que cuando decía se refiere al reino de los cielos, quiere decir una cosa, al reino de Dios otra. Bueno, en fin, en este momento pues no nos interesa mucho eso, pero sí nos interesa saber que Jesús lo que estaba haciendo era compartiendo la vivencia de él, es decir, no su experiencia con Dios, porque él mismo era Dios, ¿verdad? Solo que no estaba usando su poder, sino compartir esa vivencia personal que ellos tuvieran con el mismo Jesús, porque era la misma vivencia que él tenía en esos momentos con el Padre. Entonces Jesús estaba enseñándoles. ¿Y qué les enseñaba? Viejos principios. No era una nueva doctrina, eran viejos principios con base en las Escrituras, es decir, en el Antiguo Testamento, lo que había escrito Moisés, lo que habían escrito algunos profetas. Eso lo retomaba el Señor y lo enseñaba. ¿Y por qué lo retomaba el Señor? Porque ya, primero,
Dice la Biblia que los hebreos, los judíos, llegaron a un punto en que lo hacían todo por religiosidad. Y este era uno de esos momentos. Ellos lo hacían todo por religiosidad. En otras palabras, iban solamente por cumplir un requisito, no más. No lo hacían de todo corazón. Si tenían que matar o 2 palomitas, si no tenían plata, o un corderito, ¿verdad? Bueno, no lo mataban ellos, se lo llevaban al sacerdote para que él lo hiciera. Lo hacían más por ritualismo, lo hacían más por... Eso es lo que se llama religiosidad, ¿verdad? No de corazón, no de corazón. Cuidado, nosotros nos podemos volver religiosos también. ¿Y cómo? Si no matamos corderitos ni palomitas. Pero cuando estamos por ahí o en nuestra casa o en la iglesia y entonces alabamos al Señor porque ese coro, ese himno es muy bonito, ¿verdad? Cantamos porque es bueno cantar y alegra el corazón y para que otros nos vean y porque necesitan mi voz o por lo que sea, ¿verdad? Y solo por eso entonces nos convertimos en religiosos, porque ya es una costumbre para nosotros cantarlo y a determinado lugar, ya es una costumbre, y cuando se nos vuelve costumbre es cuando estamos en peligro, alerta, 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 ¿verdad? Porque nos vamos a convertir en ritualistas. Cuando lo hacemos de corazón, dejamos el ritual a un lado. Sí lo practicamos, claro que sí, cantamos coros, cantamos himnos, igual, normal, ¿no? Pero lo hacemos ahora de corazón, como para el Señor. No solamente cantando y mirando al techo, cantando y mirando los zapatos y nos ilustramos los zapatos o no ese día, etcétera, ¿no? Sino simplemente lo hacemos para el Señor de corazón, lo estamos haciendo para Él. Entonces, eso es uno de los peligros que nosotros podemos correr, que ya el pueblo de Israel ya lo tenía. Todos se habían vuelto religiosos, en su gran mayoría se habían vuelto ritualistas. Eso era todo lo que les interesaba. Si se agradaba a Jehová o si no se agradaba, no importa. Lo que importa es que estemos nosotros contentos. Y ahí es donde el Señor dice, no quiero más sus sacrificios, no quiero más sus holocaustos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Bueno, entonces no buscaban al Señor. Y había una palabra dormida en sus corazones, ya sus corazones estaban duros, sus corazones de hecho hacía muchos años, muchísimos años, no recibían palabra. La gente que estaba recibiendo esa palabra, tal vez sus tatarabuelos ni siquiera ya habían oído más palabra del Señor, ¿no? Hasta el último profeta en el Antiguo Testamento fue como 200 o 250 años, imagínense. Y de resto el Señor se silenció. Pero en el tiempo oportuno, dice la Biblia en Gálatas, en el tiempo correcto vino el Señor a darnos vida, a enseñarnos, a confrontarnos. Entonces eso era lo que enseñaba el Señor. El Señor no enseñaba a ser religioso, el Señor enseñaba los viejos principios que ya había enseñado simplemente para que los pusiéramos en práctica. En ese momento los discípulos y muchos judíos, y en este tiempo nosotros. Ese era el propósito de su enseñanza, que la pusiéramos en práctica, no simplemente que supiéramos muchas cosas acá, sino que esa enseñanza la obedeciéramos, la viviéramos, la practicáramos. De nada nos sirve, ¿verdad? Tan bueno. Yo tengo un amigo que estaba estudiando física en la Universidad de Antioquia, física, era muy metido con física. En una ocasión, me manifestó que ni siquiera sacaba un tiempito para ver un noticiero en la televisión, nada, metido completamente en física hasta que llegó casi a enloquecerse. Entonces dijo, yo no voy a continuar con física, de pronto más adelante, y era muy bueno en eso. Entonces dijo, voy a estudiar idiomas, y se metió a estudiar, ¿saben qué? Japonés. Y yo me lo encontré una vez y le dije, bueno, y está estudiando japonés, ¿cuáles son su visión, cuál es su meta? Me dijo, no sé, mi meta es no estudiar física por ahora, solo japonés. Entonces estudió japonés, ¿no? Tristemente nunca ha ido al Japón, no tiene documentos en japonés, algunas veces los celulares vienen con sus instrucciones en japonés, de pronto ahí las lee, pero no tiene forma de practicarlo con nadie. Entonces eso degenera en que se le va a olvidar, porque no lo practica. Aparte de eso, todo eso se llama el chino y el japonés, vienen con cierta pronunciación especial, que no es solamente conocer la palabra,
sino cómo se pronuncia, y eso solamente viene con el uso, ¿verdad? Y hablando con otros japoneses, no solo con aquellos que saben japonés, que no son japoneses, sino con los propios japoneses. No lo practica, entonces se va olvidando. Pasa a ser un bonito recuerdo. Igual con la palabra del Señor. Si no la ponemos en práctica, se convierte en un bonito recuerdo, en una bonita experiencia, pero ahí queda todo. De resto, nuestra vida espiritual estará seca, estará muerta, no tendremos deseo de nada. Qué tristeza por todo lado, ¿no? Entonces Jesús en el primer episodio lo que hace es enseñar, recordar esos principios. Muy bien. Ahora se disponía a la práctica. Entonces van a la casa de Pedro y allí la suegra de él estaba enferma, ¿no? Entonces el Señor, ¿qué hace? La sana. Dice la Biblia que ella tenía fiebre, que con seguridad no era el coronavirus, porque no se lo habían inventado todavía los chinos, entonces no era coronavirus, pero tenía fiebre y quién sabe qué otro problema tendría. El caso es que el Señor la sana y ella hace una cosita, se levanta y empieza a servirles, ya a manera de paréntesis, a manera de cierto conocimiento. De ahí se deduce que Pedro no era casado, pues fue casado, pero era viudo, ¿no? Se deduce que era viudo, porque la esposa de él no le sirvió, no los atendió, sino fue la suegra cuando fue sanada, ¿no? Entonces, y más adelante el apóstol Pablo en Corintios también menciona, hablando de Cefas, que es el mismo Pedro, que Cefas se casó con una hermana de una iglesia. Entonces, él seguramente era un hombre viudo. Muy bien. Pero Jesús le sana a esta mujer y ella los atiende, les da algo de comer, ¿no? Acordémonos qué día era. Era un sábado. Para los hebreos en ese momento, los judíos, era importantísimo y todavía lo es guardar el sábado. El sábado empezaba, no el sábado empezaba el viernes a las 6:01 de la tarde. Ahí empezaba el sábado y se terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Eran 24 horas que ellos guardan todavía. Entonces cuando se cumplen las 24 horas, o sea, sábado a las 6 de la tarde, entonces ya Jesús queda, por así decirlo, libre, ¿cierto? Y empieza su trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Entonces dice la Biblia que le llevaban endemoniados, que le llevaban enfermos, que le llevaban todo tipo de enfermos, paralíticos, ciegos, sordos, todo eso. Se los llevaban. ¿Y cuál era la actitud de él? Sanarlos. Jamás rechazó a nadie, los sanaba, ¿no? Entonces esa era la parte práctica. Él enseñaba, pero también ponía en práctica, también vivía, ¿no? En cierta oportunidad, en otra oportunidad, un tiempo después de esto, vimos un caso donde él aparentemente rechaza a alguien, que es a la mujer sirofenicia, ¿no? Pero ese es otro caso muy diferente. Yo personalmente creo que lo que Jesús estaba haciendo era esperando la reacción de ella. ¿Cómo sería su reacción? Porque era una mujer que no era judía, no era del pueblo de Israel, no tenía raíces en Jehová, ¿no? Así fuera por conocimiento nomás, pero no tenía esas raíces, no tenía ese conocimiento. Su conocimiento básicamente, si venía de esa región de Sirofenicia, entonces quiere decir que su familia, tatarabuelos, abuelos, quién sabe, padres, y a lo mejor ella misma tenían prácticas espiritistas, práctica de adoración a falsos dioses, ¿no? Por eso Jesús le contesta, no, es que yo no puedo sanar a su muchacha porque yo he sido enviado a la casa de Israel, a las ovejas perdidas, pero de Israel, ¿no? Y qué raro, porque Jesús dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Era el mismo Jesús, pero estaba esperando una reacción de esta mujer, ¿no? De esta mujer le insiste, sí, es que yo por eso te estoy buscando. Y entonces él le dice, no, pero es que la trata de perrillo, porque así trataban los judíos a los extranjeros, eran perrillos. Entonces le dice, sí, pero los perritos, cuando su amo está comiendo y caen algunas migajas al piso, los perritos recogen las migajas y se las comen, o sea, participan de la provisión, participan de la bendición. Entonces esa mujer decía, mira, si me toque arrodillarme y comerme las moronas, las migajas, no me interesa, lo estoy haciendo por mi hija, así que pues, si hay unas migajas para mí, dámelas, porque yo quiero que tú sanes a mi hija. Entonces Jesús dice, caramba, ni en todo Israel he hallado tanta fe. Entonces ahí es cuando él deja libre a esta muchacha, la sana. Eso no sucedió este día, sucedió tal vez
un par de años más adelante, o algunos meses más adelante, ¿no? Pero lo que quiero recalcar, es el servicio de Jesús. Jesús primero enseñaba y ahora estaba sirviendo, muy bien. Es por eso que Jesús dice, muchachos, les dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir, ¿no? Dice la Biblia que él, estando en la condición de Dios, se despojó de su divinidad y descendió y fue hombre. Pero siendo hombre, no solo se conformó con ser hombre, sino que descendió a ser siervo. En la cultura hebrea, en la cultura de esa parte de Asia, lo que son los hebreos, los musulmanes, los árabes, sean o no musulmanes, pero tienen eso muy arraigado, ¿verdad? Entonces dicen que los latinos heredamos eso de los españoles, sí es cierto, pero los españoles también lo heredaron en gran parte de los árabes, ¿no? Que tienen toda esa cultura, y a los árabes les llegó el Corán con toda su enseñanza musulmana, y el Corán es supremamente defensor del machismo. Entonces tenemos una herencia muy fuerte con la cual hay que naturalmente pelear, porque el Señor no es machista, aunque tampoco es feminista, ¿verdad? Todos parejitos. Entonces el Señor estaba luchando contra esa cultura también, porque él dijo, yo soy hombre, pero yo vine a servirles. Yo no voy a buscar varias mujeres para que me atiendan y me sirvan, sino yo soy hombre y vine a servirles. Y él, cuando servía, él decía, vayan, pero no digan nada. Por eso él, cuando dice que echaba fuera los demonios trataban de decir lo que el endemoniado un día antes había dicho. ¡Ay, tú eres el santo de Israel! No, Jesús no quería ese tipo de propaganda. Entonces le ordenaba a los demonios que se callaran, porque él no quería esa publicidad. Él dice, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Porque a veces lo que quieres es el aplauso, el reconocimiento y toda la gloria para el ser humano y no para el Señor. Eso era lo que enseñaba el Señor también, ¿no es cierto? Y el tercer episodio es cuando los discípulos le dicen a Jesús, mira, vamos a predicarles a otras personas. Y el Señor les dice, sí, y además tenemos otra gente también en otras ciudades a las cuales vamos a ir a predicarles. Es decir, no van a pensar que nos vamos a quedar aquí, que rico, que ya tenemos cocinera, la suegra de Pedro, y nos vamos a quedar aquí unos 15 años aprovechándonos de ella. No, jamás. Sino él dijo, no, vamos a salir de nuestra zona de confort y vamos a ir a predicar a otras personas. Pero primero que todo, ¿qué hacía él? Él no vino solo a predicar y ya. Primero dice que él se levantó muy de mañana y oraba, estaba en oración. Entonces eso es lo otro, el tercer episodio. Él predicaba, él enseñaba, él servía, él sanaba enfermos, pero básicamente él tenía una relación con Dios, con su Padre Celestial. Él tenía esa comunión con el Señor. ¿Necesitaría Jesús eso? Seguramente no. Él en su condición de Dios, seguramente no. Pero acordémonos que él como Dios no usó su poder. Entonces él se sometió al cuerpo humano, un cuerpo físico, y ese cuerpo físico sí necesitaba de Dios. Si Jesús necesitó de Dios, imagínense nosotros que somos tan descuidados en esta área. Y yo insisto porque para mí también ha sido un reto, ¿verdad? Para todos, yo creo que es un reto, ¿verdad? Es tan fácil poder hablar con una persona si la vemos cara a cara, frente a frente, o aún por teléfono. A mí, yo estoy tratando de superar ese problema que tengo de no me gusta hablar por teléfono mucho, pero al menos nos escuchamos, ¿verdad? Y es difícil a veces. Ahora, cuando vamos a hablar con alguien como al aire, al viento, al vacío, yo hablo y a quién le estoy hablando, es complicado. Pero saber sentir esa presencia de Dios en nuestras vidas es muy diferente. Porque entonces cuando abrimos nuestra boca, cuando cantamos una alabanza al Señor, cuando decimos, Señor, gracias por estar conmigo, somos conscientes a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que hace. Somos conscientes de que no estamos hablando solos, de que hay alguien que nos está escuchando, de que hay alguien que nos va a responder, de que hay alguien que nos ama, que nos acepta como somos.
Cuando nos tiene que corregir, nos corrige, pero que hay alguien que está con nosotros. Y eso es lo más importante que tenemos que saber y que entender, hermanos queridos, y que poner en práctica, ¿verdad? Entonces que podamos, que tengamos esa resolución en nuestros corazones de compartir el Evangelio con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con compañeros de estudio, con la familia, excelente, que podamos enseñar a otro la palabra y el reino de Dios, que podamos servir, todo eso es maravilloso, pero básicamente que comencemos siempre con un tiempo apartado con el Señor, un tiempo a solas con Dios. Yo no puedo decir cuánto tiempo, pueden ser 5 minutos, quizás a la semana siguiente usted va a necesitar un poquito más de tiempo, quizás sean 10 minutos, quizás sean 20 minutos, media hora, 2 horas, yo no sé, ¿verdad? Pero que podamos tener esa práctica de hablar con el Señor y sobre todo que Él nos hable, porque Él nos escucha. Amén. Yo les invito, mis hermanos queridos, a que cerremos nuestros ojos y que pongamos nuestras vidas, nuestra iglesia en las manos del Señor. Yo siempre he dicho, estamos en el tiempo del Señor, el tiempo es de Dios. Por mí, de todo corazón, ya estuviéramos en la iglesia de alguna manera con los cultos y con todos los protocolos que están pidiendo, pero vamos a esperar en el Señor, ¿verdad? Porque de Dios son nuestras vidas y el Señor es la iglesia. Oremos, mis hermanos queridos. Te agradecemos, Señor, en estos momentos por cada una de tus bondades, por cada una de tus misericordias, Señor, porque tú eres tan bueno, tan sabio, Señor. Gracias por todo lo que nos enseñas a través de tu palabra. Señor, muchas gracias porque tú nos sirves todavía, ¿verdad? Tú nos sanas todavía, tú nos proteges, Señor, tú nos libras, Señor. Tú nos consuelas, tú nos fortaleces, tú estás al lado nuestro, Señor. Te agradecemos tanto por eso. Y no queremos, Señor, dejar de lado nuestra comunión contigo, Señor. Saber que tú eres el más importante y no nosotros, Señor. Padre, que te busquemos siempre, que todos los días nos des hambre y sed de ti para que busquemos ese momento especial contigo, Señor. Gracias por bendecir a mis hermanos y a mis hermanas, Señor, por ayudarlos, por fortalecerlos, por darles esa provisión que ellos necesitan, Señor, por darles tu paz, tu consuelo, tu vida, Señor, y sobre todo tu salud. Presentamos, Señor, a cada hermano que tiene dolencias, Señor, en su área física, Señor, como nuestra hermana Fabiola, nuestra hermana Marina, aunque tú les has tocado, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tú has tocado a nuestra hermana Romelia también, Señor. Presentamos ante ti a nuestra hermana Nélida y su problema, Señor, en esta pierna, Señor, y en el lugar que tú sabes, Señor, que ella necesita, Señor. También nuestra hermana Rocío, Señor, en esta mañana la presentamos ante ti, glorioso Señor, que tú estés dando sanidad, Señor, a su parte afectada, Señor. Presentamos ante ti, Señor, a nuestra hermana Leticia, Señor, que tú estés tocando su corazón, que tú estés tocando su parte afectada, Señor, que tú estés glorificándote en ella, y gracias por sus vidas, por nuestra hermana Ángela también, gracias porque tú estás con ella, Señor. Muchas gracias por bendecir a cada uno de los hermanos, Señor, y por fortalecernos también espiritual y emocionalmente, por estar con nosotros. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Mis hermanos queridos, los amamos con todo nuestro corazón y el Señor les bendiga ricamente.